provocación de la oposición. Lo decían. Si la oposición pudiera hacer un montaje de esos, hombre, caramba. Yo creo que lo que le preocupa al presidente y debiera preocuparle es que es equivalente a su saludo a la mamá del Chapo. Me molesta muchísimo la presentación de la vulnerabilidad de una mujer candidata a la presidencia de la República. Ese cártel está diciéndole a quien ellos presumen que pudiera ser la próxima presidenta del país, estamos a sus órdenes para negociar. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Fuego Cruzado. Agradecidas y agradecidos todos porque nos acompañen. Como siempre, saludo a Dulce María Sauri. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Federico Berrueto, que nos acompaña también. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre lo tratamos de hacer. Y Ricardo Pascoe nos acompaña esta noche. Don Ricardo, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Gastón, Dulce María, Federico, qué gusto estar con ustedes. De verdad, aquí en Mérida es un honor. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, pues empezamos, nos gustaría empezar platicando del deterioro de la democracia a lo largo de los últimos años por el crimen organizado. Es un tema que tú conoces bien, Ricardo. Pues yo lo que diría de saque para abrir discusión, porque es un problema muy complejo, factorial y además histórico, porque no empieza desde ahora, ha pasado por varias etapas. Hay un excelente libro, por cierto, que escribió Guillermo Valdés, que fue el director del CISEN con Calderón, el presidente Calderón, y que se llama Historia del narcotráfico en México. Realmente es un libro extraordinario porque es una visión global, general de lo que ha sucedido. Llega hasta el sexenio de Calderón. Creo que esa parte final le falló un poquito porque quiso hacer una apología del manejo que se hizo en ese sexenio, y creo que hubiera sido útil una posición más crítica. Pero una de las cosas importantes del libro es cómo el Estado mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad y la Secretaría de Gobernación, tomó la actitud de administrar a los grupos criminales en su primera etapa, y los tenía prácticamente subordinados a sus dictados. Todo el fenómeno famoso del cártel de Guadalajara, sí, y todo este fenómeno era realmente tripulado por el gobierno. El gobierno controlaba ese fenómeno y tenía implicaciones incluso en la política exterior. Era una política aceptada incluso por la política por el gobierno de Estados Unidos. Okay. El problema fue con el advenimiento de la democracia, porque de repente ya no era posible tener una relación tan funcional, okay, entre... Y garantizar la continuidad, ¿no? De la relación, supongo. Sí, porque ya en la democracia ya no podías negociar las cosas. Y entonces, curiosamente, la democracia viene a ser disruptiva en cuanto la manera en que se había manejado esa relación históricamente, y se quebró. Y es el momento en que en realidad las estructuras del narcotráfico en México se liberan del tutelaje del Estado y se conviertan ya en operadores independientes y con una actividad creciente. Desde entonces no se ha encontrado la fórmula adecuada para su contención. Pero, y concluyo con esto, lo que me parece importante aquí es que este sexenio en particular es el sexenio que ha pensado que la mejor manera de manejar y administrar el tema del narcotráfico, del crimen organizado, es estableciendo un acuerdo político explícito
porque creo que los sexenios anteriores no lo tenían. Tenían una relación conflictiva, tratando de apaciguar, pero al mismo tiempo tratando de controlar y de detener y reprimir. Este plan del presidente López Obrador, de que es posible pactar y llevar a buen término la relación, aparentemente lo único que ha hecho es desatar el problema en términos generales, porque está absolutamente suelto en el país. Entonces, su intervención, es mi augurio, en esta elección que viene, puede ser un factor decisivo, disruptivo absolutamente, donde se va incluso a una cosa muy peligrosa, que es la posibilidad de la ilegitimidad absoluta de los resultados electorales. Me regreso un poco, irónico el decir, ¿no? La democracia fue la que provocó el desorden, ¿no? Bueno, es una manera de decirlo muy interesante, ¿no? Indudablemente que el hecho de que la estructura monolítica del poder que representaba la larga hegemonía priista ayudó a que sucediera lo que señaló hace un momento Ricardo. Y mientras lo escuchaba, pensaba en que el primer estado donde se empieza a quebrar esa hegemonía es Baja California. Y sabemos las características singulares de Baja California como estado fronterizo y su importancia de sus ciudades, etcétera, ¿verdad? Y no en balde es la tierra que se conoció durante muchos años como la tierra de los Arellano Félix. Sí. Yo aquí incorporaría también en términos de la historia dos cuestiones que lindan entre la realidad y la ficción. Un libro que a mí me impresionó mucho, que se llama La Primavera del Mal, donde habla de cómo empezó la relación entre el narcotráfico y representantes del Estado mexicano, ¿no? Y una serie de una de las plataformas que se llama Narcos México. Y particularmente la vi con interés y también a ratos con indignación, la manera como presentan la incidencia del grupo de Gallardo, Félix Gallardo en la elección de 1988. Pero incorporaría un tercer elemento del pasado. No es solo la democracia, es también que hay una situación después del 11 de septiembre de 2001 en que los Estados Unidos cambian su política de seguridad y ven a las bandas de narcotraficantes ya no solo como un problema de narcotráfico, sino también como una amenaza a su seguridad interior. Y esto también tiene un efecto en México. Y por último comentar, coincido totalmente de que lo que estamos viendo en estas elecciones no es el surgimiento de un narcogobierno, que ese ya la hay en varios estados y municipios del país, no, de un narcopoder, que es una cosa un poco diferente. No importa si el candidato o la candidata es de Morena, no es nuestro, mátalo. No importa si es candidato a presidente municipal, y hasta ahora ahí nos quedamos. Pero ya tuvimos un ejemplo en 2010, no hay que olvidar, sí, de Rodolfo Torres Cartú, candidato a gobernador de Tamaulipas, que claro, 10 días antes de la elección fue asesinado. O sea, no estamos hablando de algo que se gestó en los últimos 18 meses, ¿no? Desde luego. Sí, claro. Nada más que pasar de narcogobierno a un narcopoder es verdaderamente un peligro gigantesco para la democracia y para la convivencia del país. Sí. Federico. Bueno, debo empezar diciendo de que un privilegio estar con dos personalidades, la de Dulce, con un conocimiento de la política, un conocimiento profundo, que afortunadamente, a diferencia de muchos políticos que prefieren observar y callar, Dulce observa y dice. Y eso es muy importante con este ejercicio de aprendizaje. La democracia es un aprendizaje permanente y es lamentable que una de las vertientes más importantes que tiene que ver con el PRI, con el viejo régimen, prácticamente domine el silencio. Sí. Así que celebro mucho participar con Dulce. ¿Y qué puedo decirte, Ricardo? Una de las voces más valientes, más lúcidas, más claras
en el análisis profundo de lo que es la realidad nacional y sobre todo algo que yo diría imprescindible, de voces imprescindibles como las de Ricardo, el poner en contexto la elección en curso. No se trata de una disputa entre dos candidatas, no se trata de una competencia entre dos partidos. Esto va muchísimo más allá. Y algo que yo desprendería de las reflexiones que acabamos de escuchar es que el fracaso de la democracia en muchos ámbitos, o sea, a pesar de que se hizo un logro fundamental, trascendental, que fue llegar a la democracia competitiva, a la democracia liberal o a la democracia electoral, como podemos calificarlo, hubo una serie de, por decir, faltas, o se quedó corto el proceso. Desde luego, en materia de seguridad, si se rompe con un esquema de tratamiento, sobre todo a los grandes criminales o a los grupos criminales, la democracia debió haber construido su alternativa. Y lo que tenemos han pasado distintas administraciones con distintos partidos. Ahora podemos hablar de 3 proyectos distintos y los 3 han fracasado. ¿Por qué? Porque no ha habido esta nueva forma de enfrentar el problema, más allá que hay una dimensión internacional, que hay un dinamismo que rebasa lo que puede procesarse desde el punto de vista del gobierno nacional. Pero aquí el asunto es que tenemos una elección en curso. Y lo que dice Ricardo es muy cierto, ya lo hemos señalado en esta ocasión, ver el tema de la ilegitimidad. Digo, más allá de que vamos a tener elecciones, que asumimos unos u otros, que estamos en una aparente normalidad, tenemos elementos disruptivos, sí, por emplear la misma expresión de Ricardo, respecto a la legalidad democrática. El primero es el presidente de la República, que interfiere una y otra vez, ¿verdad? Y por otra parte tenemos la presencia del crimen organizado. Y aquí debo subrayar lo siguiente: la presencia del crimen organizado no solamente se da en lugares donde tenemos una violencia explícita, asesinato de candidatos, intimidación de partidos, ciudadanos, etcétera. También la tenemos en muchos lugares donde hay una aparente paz social. El día de ayer nos enteramos que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, fue detenida en Misantla, en Chiapas, ¿no? En Chiapas, y fue ahí interrogada. Hay videos, hay testimonios de esto. El día de hoy el presidente dice que esa es una embestida de los opositores para legitimar. En vez de atender la urgencia de una respuesta enérgica por parte del gobierno nacional, es ir minimizando, que nos lleva a esto que señalaba también Ricardo, de un entendimiento explícito o implícito, pero es un entendimiento claro e inequívoco, ¿verdad?, del gobierno nacional en voz del presidente de la República respecto al crimen organizado. A mí hay algo que me incomoda de lo sucedido ayer con Claudia Sheinbaum, además del hecho de lo que pasó, es que haya pasado la seguridad, los equipos de avanzada. Ese tipo de cosas no suelen suceder, es poco común, por no decir sospechoso. Me llamó mucho la atención la forma en cómo está grabado, la frialdad que tiene aparentemente Claudia Sheinbaum mientras los encapuchados le están cuestionando y diciéndole que ahí le encargamos todo, no nos vayan a olvidar. ¿Cabe la posibilidad de que sea parte de la propaganda? Bueno, claro, el presidente acaba de decir hoy en la mañanera, que fue una provocación de la oposición. Lo de siempre. Cosa que digo categóricamente que no es así, ¿no? La oposición tiene otros problemas, ¿no? Bueno, si la oposición pudiera hacer un montaje de esos, hombre, carambas, tenía garantizado yo creo el triunfo. que estaríamos pensando en otra cosa, Así ¿no? es. Bueno, pero chistorete aparte, yo creo que lo que le preocupa al presidente, y debiera preocuparle, es que es equivalente a su saludo a la mamá del Chapo. Y esto históricamente va a quedar grabado, con la gran diferencia de que esto ocurre antes de que sea presidente, o antes de la elección, digamos, ¿no? No después, tiempo después, como ocurrió con López Obrador. Es decir,
se ha hecho explícito algo muy incómodo, que es que ellos dialogan directamente. Y es muy importante que, según dicen, eran del cártel Jalisco Nueva Generación, que es un poco el cártel que supuestamente no tiene buen diálogo con el gobierno actual. Sí, entonces ese cártel está diciéndole a quien ellos presumen que pudiera ser la próxima presidenta del país, estamos a sus órdenes para negociar. ¿Qué quiere decir todo esto en el fondo? Quiere decir que hay un proceso de negociación. La violencia del narcotráfico en la elección es su forma de negociar con el Estado una nueva relación. Así negocian. No negocian sentados en una mesa, tomando un café, mandando telegramas o proclamas en un periódico. No, negocian matando a candidatos y diciendo aquí estamos y que somos la fuerza principal aquí y acá y acullá. Sí. Entonces, yo lo que veo en esto, en el evento de ayer de Sheinbaum y su encuentro con el cártel de Jalisco Nueva Generación, es la apertura de un proceso negociador. Y entonces regreso a lo que decía Dulce correctamente. No es solamente el Estado fallido, yo diría, en la acepción más tradicional. Es que es un Estado que se está recomponiendo de manera profunda y orgánica, donde los actores políticos y quienes deciden las cosas no tienen que pasar por un proceso electoral. Pasan por un proceso armado de imposición de condiciones, porque eso es lo que está haciendo el narcotráfico. O sea, en realidad utilizan la elección como una coyuntura para imponerse, pero no porque están ellos buscando los votos, están buscando las posiciones y la capacidad, la plataforma de negociación con el Estado. Yo así interpretaría lo que sucedió ayer. Entonces, claro, le preocupa al presidente porque además la buscan a ella, no a él. Y qué horror, porque entonces, ¿dónde está mi control sobre el país? Para un absoluto maníaco del control y del poder, es hasta casi un insulto que la hayan buscado a ella, y de esa manera tan notoria. Sí. Pero no quita el hecho de que sea además insultante para todo el país. Sí, desde luego. Que lo que nos presentaron es, yo diría, literalmente la mesa de negociación. Sí. Ahí está. Y están negociando antes de la elección. Antes de la elección. Severo. Muy, muy severo. Y desde luego, para mí, es incomprensible la severa falla de seguridad sobre la candidata presidencial. ¿Qué nos están diciendo? Poco probable. A ver, ¿qué nos están diciendo? Sí, que hay, porque además supuestamente los candidatos, el candidato y las dos candidatas a la presidencia tienen protección, ni más ni menos, que de las Fuerzas Armadas, sí, claro. Ejército, Marina, y tiene también personal de la Guardia Nacional. Bueno, ¿dónde estaban? Y hay una de dos. O a los señores se les pasó de noche, altamente improbable. No vieron a los encapuchados. O los señores fueron, como se hacía antes con el Estado Mayor Presidencial, cuando había algún grupo de protestantes, organizó el encuentro de tal manera que no se saliera de cauce, que fuera adecuado. Esa segunda hipótesis, que es la más probable, es terriblemente preocupante, porque ya no es solamente probar la vulnerabilidad de la candidata a la presidencia de la República, que también en este clima de telarañas que trae mi cabeza, puede pensar que fue como una especie de toque. Te sientes muy trinchona, mamacita,
En el momento que queramos, por lo tocamos. que queramos, te tocamos, y es para darte un pasaje al otro mundo. Entonces, Porque además le da la mano, se dan la mano. sí, o sea, Perdón, incluso la imagen, perdón que te interrumpa, Dulce, pero la imagen de la presidenta, la candidata, como arrinconada en su coche, con estos tipos enfrente, o sea, es una imagen de profunda debilidad. totalmente de acuerdo con eso, Ricardo. Entonces, creo que tienes toda la razón de las implicaciones tremendas que tiene el incidente de ayer. Sí. Y además otra cosa, yo no puedo dejar de comentar lo que sucedió en Sinaloa, con la detención del candidato a regidor, que es lo de menos, pero era ese secretario de organización del partido sinaloense, con todos los elementos para el desplazamiento de la elección. O sea, no se esperaron a que se acercara la fecha. Lo agarraron, lo amedrentaron, lo amenazaron antes. Sí. Voy a tener que ir un corte, Federico, regresamos contigo, que te veo así, ganas de opinar. Sí. Impresionante lo que vimos ayer en televisión. Pero bueno, y en las redes sociales, desde luego. Regresamos en un momento, no tardamos. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. Todas las mañanas disfruta de la mayor concentración de estrógeno y de culpas sin responsables. La Mutualista. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un show para reír llorando y al mismo tiempo escuchar la receta del PIB enterrado. Escucha La Mutualista de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Telesur Radio, la estación oficial del chisme de las mamás. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estábamos ahorita elaborando, e incluso tú, Dulce, ahorita en el corte nos hablabas de algo extra que te molesta de lo sucedido ayer cuando vimos todos a Claudia Sheinbaum detenida por gente encapuchada. En un narcorretén. En un narcorretén. A ver, me molesta muchísimo la presentación de la vulnerabilidad de una mujer candidata a la presidencia de la República por el partido en el gobierno. Okay. O sea, esa sensación de azorrillada, metida adentro, que conservó la serenidad, digamos, o la frialdad de hielo que la caracteriza, que bueno, que así fue, pero que finalmente, como mujer, a mí me preocupa muchísimo, porque es un mensaje misógino de decir, a ver... Mujer o hombre, nos da igual, ¿no? No. Mujer o hombre, amedrento. Pero si eres mujer, todavía más. Más, claro. Claro. A mí lo que me preocupa singularmente de este caso es el mensaje implícito a todos los demás. En otras palabras, si a la candidata presidencial oficialista le puede suceder eso, ¿qué no nos puede suceder al resto de mortales o a los demás candidatos? Y esto sería una voz de alerta sobre una elección singular, diferente a todo lo que hemos visto en el pasado, y donde tenemos lo que uno de los magistrados dijo en algún momento, que es el elefante en la sala, que está hablando pues de los efectos perniciosos o corruptores, por utilizar la expresión de Arturo Saldívar, de la legalidad del proceso electoral. Y esto no se puede evitar, y creo que ya llegó el momento, frente al intento explícito de todo el oficialismo de negar la realidad. Lo mismo sucede con los gobernadores, sucede con los dirigentes políticos y sucede recurrentemente con el presidente de la República. Entonces llega el momento de airearlo,
y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? No está fuera de lugar anular la elección porque no se dan las condiciones de normalidad democrática en el 25% de las casillas, que es lo que dice la ley electoral. O sea, las posibilidades, si la oposición, que no creo que lo esté haciendo ahora, porque andan en otras cosas, sí, claro, pero los partidos, sobre todo los partidos, como una tarea fundamental, debieran documentar esta situación anormal de la elección, porque va a llegar el momento de calificar la elección y esto se vuelve un tema de formalidad, un tema de pruebas, un tema, aunque tengamos la convicción de que allí no pudo ocurrir. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? ¿Qué ocurre cuando te dicen el 25%? Bueno, primero que todo, hay dos tipos de irregularidades. Hay irregularidades general, el presidente no necesita documentarla sección por sección o casilla por casilla. Sería absurdo. ¿Por qué? Porque violenta prácticamente todo el proceso electoral. Las de inseguridad, como tienen una expresión regional, ahí mi opinión es que si deben los partidos, los candidatos, desde luego los opositores, ante un eventual triunfo del oficialismo, sí, que el triunfo del oficialismo no necesariamente es la elección presidencial, también es la elección de diputados, de senadores, de alcaldes, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer desde ahora, ir documentando, porque se vuelve un tema de pruebas. Ya ha ocurrido que tú llegas al tribunal electoral, tienes la razón, pero no hay manera de probarlo, de documentarlo. Bueno, lo puedes probar en función de dichos, pero sí, si esos dichos no los volviste testimonios con notario en papel, pues esos dichos pierden todo valor legal. Entonces, sí debe haber un esfuerzo, al menos para que yo diría el presidente fundamentalmente, tenga claridad de que sí puede tener consecuencias respecto a la legalidad de la elección, lo que está ocurriendo. ¿El que lo esté provocando el presidente? Pues esta es la gran incógnita de este proceso electoral. ¿Estará él buscando justamente la anulación del proceso? ¿Será él pensando que esa es la manera de prolongar su mandato? ¿Buscará él hacer lo que Noboa acaba de hacer en Ecuador, que es declarar el estado de excepción y decir yo gobierno por decreto? Que es lo que intentó Pedro Castillo, por cierto, otro héroe de la patria de López Obrador. Sí. Trató de declarar desaparecido el poder legislativo, el poder judicial, y él quería gobernar por decreto con las Fuerzas Armadas. Ese era el esquema de Pedro Castillo, que ha defendido López Obrador lo ha defendido constantemente. Sí, claro. Yo me pregunto, desde hace tiempo me he estado haciendo esta pregunta, ¿será ese el modelo que quisiera seguir López Obrador? Es más, yendo más lejos y siendo casi novelista de novelas políticas. Apocalípticas. ¿Acaso habrá sido producto de una sugerencia que le hubiera hecho López Obrador a Pedro Castillo, que intentara hacer eso, porque el propio López Obrador lo trae en la cabeza como modelo para México y quería que alguien más lo probara, lanzó al amigo a la aventura y a la cárcel, dicho sea de paso? Claro. Es decir, esa es especulación mía, por supuesto, pero lo que sí estamos frente, sin duda alguna, es un proceso electoral. Ya olvidémonos de competido o lo que digan las encuestas, o ya todo eso empieza a ser absolutamente irrelevante. Exactamente. Sí. Lo importante es lo que está sucediendo en lo cotidiano, en la violencia. 30 candidatos han sido asesinados. 30. Sí. O sea, y estamos, aún nos falta ¿qué? Un mes y vamos a un poquito días. Más allá de la mitad, ¿no? Es decir, estamos realmente en una crisis de Estado, yo diría. Sí. Es una crisis de Estado en este momento. Y muchas veces se está tratando, creo yo, en la oposición y en Morena incluso, como sí difícil, pero más o menos normal. Difícil, pero normal. Sí. No es ni normal
y mucho menos fácil este asunto. Esto es una absoluta crisis que nos puede llevar a un estado de indefensión como sociedad. Y esto es peligroso en un momento en que el contexto internacional también francamente no favorece que México esté en crisis. Porque si tienes una crisis política en Estados Unidos, porque hay crisis política en Estados Unidos, es diferente, pero hay una crisis política. El ambiente de la guerra en Israel y Gaza, aunque pudiera parecer muy lejano, o lo de Rusia y Ucrania, todo eso genera un ambiente de una tensión internacional donde explotan las cosas y la gente reacciona de una manera imprevisible. Yo no sé cómo van a reaccionar todas las fuerzas militares, por ejemplo, y de las fuerzas de inteligencia frente a una crisis de esta envergadura en México. No estamos aislados. El Tratado de Libre Comercio nos ata completamente a Estados Unidos. De hecho, el presidente acaba de salir otra vez. Es verdaderamente insólito el tipo, su incongruencia. Acaba de proponer que México se una a Estados Unidos y Canadá en un pacto tipo Unión Europea. Lo acaba de proponer hoy en la mañana. Es una cosa verdaderamente, está demente el tipo, delirando, porque ni sabe lo que está diciendo. Estoy seguro que no sabe. Entre otras cosas, que una sola moneda es lo que está proponiendo, digo, para no ir más lejos, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente absurdo lo que dice. Uno tiene la impresión de que en su ya pérdida de noción de realidad, saca de la chistera, pero cualquier idea simplemente para ocupar el tiempo de pantalla. Y ahí me gustaría meter una variable más, que es, todavía le quedan 5 meses al presidente ejerciendo lo que hace. Todavía tiene tiempo de meter iniciativas para lo que le venga en gana. Deberíamos estar preocupados por lo que todavía le pueda pasar por la cabeza. A ver, mira, meter iniciativas la puede hacer hasta el último día, 30 de septiembre, pero afortunadamente ya queda muy poquito del actual y último periodo de sesiones ordinarias de las cámaras de diputados y de senadores, que concluye el 30 de abril. Claro. Sí, o sea, que entre el lunes 22, bueno, ya no cuento, el martes 23, hasta llegar a las 11:59 de la noche del 30 de abril, cuando se clausura el funcionamiento de las cámaras, puede la mayoría de Morena y sus aliados políticos aprobar cualquier tipo de horror. Después es muy difícil porque la comisión permanente no se reúne la mayoría calificada, 2/3 partes de sus integrantes, para poder convocar un periodo de sesiones extraordinario. Entonces, digamos que estamos salvos de que se aprueben, pero las iniciativas las puede bombardear, nos puede mandar una iniciativa para ser consecuente con esa cuestión de la Unión Europea. Pero déjenme decirles algo, que escuchaba yo a Ricardo y pensaba que yo también voy a hacer mi aportación a la novela política espiritista. ¿Qué tal si el presidente López Obrador ha sido poseído por el espíritu de Plutarco Elías Calles? Sí, claro. A ver, y estamos hablando de una muerte cívica del proceso electoral, siguiendo la línea de Federico, de la posibilidad real de anulación por cuestiones de ilegitimidad del proceso, y que se encuentre el presidente de la República el 1 de septiembre ante la condición de que la nueva legislatura tiene que nombrar a un presidente, a una presidenta interina para que convoque a nuevas elecciones. Y que inauguremos, por pensar igual con el espíritu imbuido de Plutarco Elías Calles, un periodo que va del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de, vamos a decir, 6 años después, que fue el tiempo del maximato, hasta que el 1 de diciembre de 1934, en aquellos años, fue electo el general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y año y medio después, el espíritu y el cuerpo
de Plutarco Elías Calles, se fueron a los Estados Unidos. Y desde entonces el sistema político mexicano de alguna manera exorcizó el intento del maximato. Sí, hubo estabilidad. O sea, en la novela política espiritista se vale pensar que está poseído. ¿Qué podíamos pensar mejor para este ego desbocado del presidente de la República que un escenario así? Salva a la patria, se va a su rancho de nombre impronunciable. No radiable, como dice. No radiable, perfecto. Radiable. Creo que es mejor que impronunciable, porque sí me sale la pronunciación. Y muy bien, ¿no? Y me sale muy bien. Pero finalmente él manda con una mayoría relativa en las cámaras. Bueno, esto a lo que nos lleva es a lo siguiente. En este ejercicio en el cual está participando tanto la oposición como el oficialismo, y debo decir también los grupos de interés, los factores que en cualquier sociedad intervienen para avalar, para generar consenso. Los que cantan a dúo toda la vida. Exactamente, y lo vimos ahora recientemente en Acapulco. Sí. Esta idea de presentar las cosas como si no sucediera nada, la normalidad. Sí. Una elección más. Y lo que no se advierte es que posiblemente, y muy seguramente, que es el escenario que yo veo más allá de lo que podemos especular, es que la elección no va a ser el término de la competencia o de la lucha por el poder, sino más bien el inicio. En cualquiera de sus expresiones. Si quieren, la idea esta de un presidente que concluye, pero que pues sí pasa el gobierno, pero no el mando, como él alcanza a diferenciar, para que el mando se deposite en otro lado, o bien simplemente por la descomposición que va a haber derivado de la ilegitimidad del resultado, sobre todo si esto favoreciera al oficialismo, lo que yo preveo con cierta claridad, que es el regreso de la pluralidad a los órganos legislativos, que no necesariamente tiene que verse como virtuoso, no necesariamente, claro, prefiero mucho más eso que lo otro, pero también plantea retos de descomposición y de caos que no se están viendo con claridad desde ahora. De cualquier manera, la tesis que está sobre la mesa es una elección que no concluye la disputa, sino más bien sería el inicio. Se vienen tiempos complejos. Yo lo que creo es que los próximos 5 meses son probablemente los más peligrosos de ese sexenio. Okay. Los más peligrosos, donde verdaderamente peligra el Estado mexicano. Porque me parece que está planteando un cuestionamiento de fondo el presidente a todo esto. Yo creo que debemos asumirlo con toda claridad, de que él está cuestionando el proceso electoral porque no cree en las elecciones, él cree en su poder, cree que él recibió un mandato para seguir en el poder y está, no sé si a través del maximato o a través de cualquier otra modalidad que creo que va a ser menos agradable que el maximato en última instancia, claro, porque fue un poquito ordenado eso, o sea, tuvo sus dos periodos, los interregnos de los dos presidentes interinos para finalmente caer en Cárdenas. Pero yo creo que él no está pensando en eso. Yo estoy cada vez más convencido de que la idea de estar interrumpiendo constantemente el proceso electoral a la vista de todos está diciendo esto está podrido, este sistema, las elecciones están podridas, el poder judicial está podrido, solamente se salva el poder legislativo porque me apoyan, y yo soy pues un mandatario que ha llegado para construir otra cosa y que el tiempo no fue suficiente, pero voy a dejar las condiciones para que otra cosa suceda y que no sea normal esto. Entonces, yo creo que este proceso es muy peligroso. Yo creo que como está en la etapa de negociación con el narco, con poderes fácticos, como dice Federico,
Yo creo que la declaratoria está como incluso medio ingenua de la asociación con Estados Unidos y Canadá cuando ha pasado todo el sexenio justamente rechazando eso, es también como una negociación con ellos. Está diciendo, no se metan, déjame hacer lo que yo tengo que hacer y nos vamos a llevar bien. Eso es lo que está diciendo. Entonces déjame hacer lo que yo quiera aquí, pero después del caos habrá paz y habrá conciliación con ustedes, que es a la vez una mentira, porque en realidad él quisiera estar en Rusia con Putin y con Xi en China. Sí, claro. Eso es lo que realmente preferiría, ¿no? Entonces, o con Maduro en Venezuela. Pero el hecho es que yo creo que estamos en un periodo de una gravedad quizá no vista, por lo menos en nuestras vidas. Sí, histórica. Porque el PRI finalmente hizo una transición democrática muy, muy civilizada. Claro, el PRI no quería perder en el 2000, pero cuando perdió lo aceptó. O sea, eso es muy importante, ¿no? Y no se resistió. Sí. Cuando Cuauhtémoc ganó la Ciudad de México 3 años antes, también no quería aceptar, pero aceptó. Es decir, hubo ya una lección de la civilidad, sí, madurez, ¿no? Y madurez democrática, sí, del totalmente. PRI. ¿Por qué? Porque el PRI sí pensaba, a pesar de todo lo que pudiéramos pensar del PRI, pensaba como ente de Estado. Sí. ¿No? Sí, claro. Andrés Manuel no está pensando como ente de Estado. Él está pensando como un rudo líder de un movimiento social que es medio incontrolable, y que está dispuesto a ir muy lejos, llevando el caos muy lejos, pero siempre pensando que de ese caos él va a obtener algún beneficio, me queda claro. Y entonces él está buscando su beneficio en el caos. Vamos a tener que ir a un corte, regresamos en un momento, seguimos platicando aquí en Fuego Cruzado, no tardamos. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. Todas las mañanas, disfruta de la mayor concentración de estrógeno y de culpas sin responsables. La Mutualista. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un show para reír llorando y al mismo tiempo escuchar la receta del PIB enterrado. Escucha La Mutualista de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Telesur Radio, la estación oficial del chisme de las mamás. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, lo que hemos estado platicando y lo que hemos estado escuchando, a cualquiera le pone los pelos de punta. A mí no. Vi cómo levantaste la mirada. Sí, es el único caso. Oye, 5 meses que son muy delicados. Da miedo lo que está pasando y creo que no alcanzamos a dimensionar correctamente la mayoría de nosotros. Sí, lo que porque pasa. tenemos la tendencia a vernos el tuch, traducción, el ombligo. El ombligo. Bueno, pensamos que todo pasa en México, en el caso nuestro en Yucatán, y no tendemos a ver el escenario internacional que perfiló muy bien Ricardo. Creo que López Obrador asume que tiene una pistola cargada en su escritorio sobre las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Y que tiene que ver con el tema migratorio. Sí. Y que esto le va a dar suficiente munición para que de ninguna manera las agencias estadounidenses intervengan de cualquier forma
en el proceso electoral que se avecina, y aquí incluyo desde luego al Congreso de los Estados Unidos, que seguirán gritando, seguirán diciendo en comisiones, pero sin ninguna consecuencia práctica. Y efectivamente la intención de preservar el poder, así entregue el mando, no va a tener resistencia por parte de los Estados Unidos. Y hay otro elemento que yo pondría aquí en la mesa, que nosotros tendemos a pensar que las Fuerzas Armadas Permanentes mexicanas, con su larga tradición civilista, son actoras ajenas en este momento. Me parece que también habría que revisar la situación de las Fuerzas Armadas Permanentes a partir de protagonismo no solicitado, de alguna manera impuesto por el gobierno de López Obrador. Entonces, para que algo suceda, también tenemos que contemplar a manera de hipótesis qué va a pasar. No me parece que sea una variable independiente. En mucho va a tener que ver los términos del triunfo de las fuerzas en competencia. Si ganara la oposición, que yo no lo descarto a pesar de esta embestida de encuestas, y ya lo hemos comentado aquí por qué razones, no es una cuestión de terquedad, sino un razonamiento que tengo, que las encuestas convencionales no están reflejando el estado emocional del país, y que el estado emocional, sobre todo en las zonas densamente pobladas, son claramente anti-López Obrador. Pero bueno, lo que sí veríamos es que un resultado estrecho por la oposición no deja de ser complicado, y por resultado estrecho hablo de la alternancia en la presidencia, pero hay otra dimensión de la competencia, que es el Congreso. Y aquí creo yo que Andrés Manuel López Obrador y su guardia pretoriana han concebido una salida para poder cambiar al régimen político sin tener que transitar por la mayoría calificada. Lo que vimos, por ejemplo, ahora de la reforma de ley de amparo va justamente en ese sentido. Y ya teníamos ahí una iniciativa que ellos la tienen guardada, que es ni más ni menos que la del presidente de la Comisión de Gobernación, no es Gobernación, es Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo. Expriista muy distinguido. Así es, de San Luis Potosí. Y él lo que dice es algo como lo siguiente, que que se requiera una minoría para anular un voto minoritario en el Pleno de la Corte, para anular los efectos generales de una declaratoria de inconstitucionalidad. O sea, se trata de volver irrelevante a la Suprema Corte de Justicia en cualquiera de los supuestos, bien sea por una colonización gradual, bien sea porque van saliendo algunos ministros, etcétera, pero el hecho es disminuir a la Suprema Corte de Justicia. Y esto lo estoy hablando precisamente por la elección legislativa. Pero ¿qué es lo que veo? Lo que veo del presidente es una guerra total. O sea, va por todo con todo. Y el con todo implica justamente comprometer la legitimidad y la legalidad de la elección, que son dos conceptos diferenciados. Y esto hay digamos, en el eventual triunfo de la oposición hay una gran perdedora, que es Claudia Sheinbaum. O sea, los términos del triunfo de Andrés Manuel del 18 son un reconocimiento de los opositores, un proceso legítimo, etcétera, mayoría en el Congreso. No sería el caso de Claudia Sheinbaum en el supuesto de que ella ganara. Primero, no sabemos si va a tener mayoría en el Congreso o qué tipo de mayoría. Y segundo, el cuestionamiento en sí mismo que haya de la elección. Y esto aquí hablaba Ricardo de que pensamos que o es normalidad o es caudillismo. No, hay terceras vías, y es la vía que no hemos querido estudiar, a lo mejor por miedo, que es la del caos. Y la del caos es el de la Guardia Pretoriana, que se encuentra, o sea, no necesitas de Andrés Manuel López Obrador. El obradorismo por sí mismo se ha investido de una fuerza política tal, su presencia en la sociedad, en los medios, en el Congreso que tendría, en los gobiernos locales, es de tal proporción que yo lo que veo es a Claudia un tanto rehén
de estas fuerzas siniestras, pero también a partir de jugar con el caos. Y aquí no debo dejar pasar la oportunidad, porque creo que es de estas imágenes que nos van describiendo los términos de la nueva realidad. Y es el responsable de comunicación institucional del gobierno con una camiseta con la imagen de la Santa Muerte. De la Santa Muerte. Pues es un mensaje poderosísimo que no se debe trivializar. No puede verse con la idea de que, que es una travesura, ¿no? Verdaderamente es un mensaje donde dice, patria o muerte. Y patria no es patria, patria es Andrés Manuel López Obrador o muerte. Y eso, el mensaje es inequívoco por uno de, digamos, de los responsables del aparato de propaganda obradorista. Sí, totalmente terrible, ¿no? Sí, sí, este punto de la Santa Muerte sí es muy preocupante por lo que simboliza justamente, y es como una determinación de que estamos dispuestos a ir por todo. Hay, sin embargo, también contras, volviendo al tema internacional, que es el hecho de que hay tropas estadounidenses que han ingresado recientemente al territorio nacional, aprobado por el Congreso de la Unión para ejercicios de entrenamiento. Ingresan armados, ingresan con todo su equipo para hacer ejercicios. Parecería ser una cosa normal, no particularmente, no ha llamado la atención mucho. Hay algunos que han cuestionado que por qué, etcétera, pero están en territorio nacional. Yo lo que pienso es que no es incidental que las Fuerzas Armadas mexicanas hayan pedido este tipo de presencia y de ejercicio en este momento, que va a durar de ahora y hasta después de las elecciones, y están en territorio nacional. Lo digo porque una de las preocupaciones que tiene Estados Unidos, lo han dicho en el Congreso, es la presencia de agentes, de un muy nutrido contingente de agentes secretos rusos en territorio nacional, lo cual es cierto. La embajada rusa en la Ciudad de México ha crecido exponencialmente en sus elementos del cuerpo diplomático. Los cubanos y los venezolanos operan en nuestro territorio con la anuencia del gobierno y operan con mucha libertad. La mayoría de los llamados médicos cubanos realmente no son médicos, son agentes de seguridad del Estado cubano, y están operando con instancias extraestatales, pero ligados al oficialismo. Es decir, no es que estén operando necesariamente con el Ejército Mexicano o con la Guardia Nacional o la Marina, pero están actuando con elementos que provienen de Morena y que están organizados por Morena. Yo diría prácticamente con la consigna de preparar las condiciones para que haya caos si es necesario, que es la especialidad de la casa, es crear caos. Y es lo que han hecho, por ejemplo, en Venezuela. Estos mismos agentes cubanos que están aquí operaron mucho tiempo en Venezuela, apoyando al gobierno de Venezuela para aniquilar a la oposición. Ese fue su papel fundamental, de enfrentarse incluso físicamente. Todos esos personajes de los motociclistas en Caracas, por ejemplo, es una creación de seguridad cubana. Y son terribles porque además llegan con 300 motos y arrollan a la gente. Es una cosa terrible, es un grupo de choque en motos, ¿no? Que además, así como llegan, se van, desaparecen. Sí, además. Sí, claro. Entonces, digo todo esto porque en la idea de que hay una fuerza pretoriana que podrían operar en el momento en que fuera necesario, y la contra, yo creo que el ejército mexicano sí está preocupado por esto.
por lo que está sucediendo. Y esta presencia de las tropas norteamericanas o estadounidenses en nuestro territorio como una especie de contracarta a lo que pudiera suceder, me parece que es relevante, porque las fuerzas especiales de Estados Unidos que llegan, pues no son simples soldados rasos, ¿no? Son unidades especializadas en inteligencia, en preparación para combate especial, incluso combate en zonas urbanas. ¿Qué está sucediendo? A trastienda, a nuestras espaldas, se están construyendo potencialmente fuerzas de choque. Y nosotros estamos ajenos a ese proceso, pero ahí está ocurriendo. Rusos, venezolanos, cubanos por un lado, soldados americanos por el otro lado. O sea, están perfilando trincheras de combate. Y eso quiere decir que alguien piensa, o algunos piensan, que va a ser posiblemente necesario recurrir a eso. Entonces, nos están planteando un escenario, otra vez volvemos a posibles elecciones deliberadamente ilegales e ilegítimas para llegar a las fuerzas pretorianas. Está el espíritu de Plutarco, poseído del espíritu de Plutarco Elías Calles, sin la institucionalidad y la visión del general que hizo posible la institución de transmisión pacífica del poder en México por muchos años. Sí. ¿Qué es lo que se puede quebrar ahorita? Esa transmisión pacífica del poder que dábamos por descontado. Nos dedicamos a ver la mejor manera en un proceso democrático para que se transmitiera el poder, pero se nos olvidó que esto se daba en un escenario de alta complejidad, ¿verdad? Y que el proceso democrático no tenía esa teleología del progreso, siempre para adelante, siempre para mejor, sino que podría sufrir un grave retroceso. Y es ese reto. Y déjenme pensar también en unos términos bastante coloquiales, ¿no? Escuchando esta situación de la candidata del oficialismo a la presidencia de la República. Yo creo que el presidente López Obrador quiere a su muñeca rota en la presidencia. O sea, es como una muñeca rota, debilitada, desguanzada. controlable. Sí, no por su voluntad, sino porque las circunstancias así lo imponen. Por eso hablo de muñeca rota. Bueno, es un escenario que se ha ido materializando a la vista de todos, pero yo lo que a mí me llama la atención, y recupero la reflexión de fondo de Ricardo, ¿cómo vamos sintiendo como que así es la política, es normal? Vamos justificando la situación, ¿no? Sí, y esto lo que es que tenemos, hemos perdido un sentido de alerta sobre las cosas. Las ranas en la caldera. Así ¿no? es. Así es. Es que estamos normalizando lo ilegal, estamos normalizando lo irregular. Sí, pero además de eso, ¿verdad? No estamos viendo a dónde nos lleva eso, las consecuencias. Y en esto pues era la idea esta que señalaba, de que la elección no es el fin de la disputa por el poder, sino más bien el inicio. El banderazo o un nuevo momento, o una aduana, donde nos trasladará a terrenos donde lo fáctico prevalecerá sobre lo institucional. Y finalmente de eso se trata la democracia, de que de siempre la competencia por el poder, que es un juego bastante rudo, la democracia, la virtud de la democracia es que lo conduce a través de instituciones, y qué más genialidad que sea el voto ciudadano un elemento fundamental de esto. Sí, pero lo que vemos o lo que esperamos después de la elección, ¿verdad? Nada tiene que ver con eso. Don Ricardo, un comentario para ir cerrando el programa, nos quedan unos minutos. Yo creo que el presidente siente realmente que puede perder la elección. Yo no me explicaría de otra manera lo que está haciendo. Si realmente él creyera en sus encuestas, no estaría haciendo esto. Y su partido no estaría haciendo esto. Y me gustó la frase de Federico, las encuestas convencionales.
Realmente eso es una clasificación perfecta. He estado buscando durante meses la frase, tuve que venir a Mérida para tenerla, para encontrar la espada en la piedra. Porque de otra manera creo que no tendríamos una explicación de la sordidez en la que está convirtiendo el proceso. Y detrás de esa sordidez, me parece que es un hombre pragmático, es un hombre que está planeando la siguiente movida del ajedrez. Y creo que no nos va a gustar a nadie lo que él está planeando. Creo que a nadie nos va a gustar eso. Dulce, para cerrar. A ver, yo creo que el presidente de la República no solo siente que puede perder la elección, no, siente que puede perder el poder. Y la manera para mantener el poder, aún ganando su candidata, es justamente creando las condiciones en las que él se mueve perfectamente. Esta es su larga vida política, que son las condiciones del caos, porque él siente que es la única persona, el único ser viviente en México capaz de controlar el caos y llevarlo a su propio destino, ¿no? A donde él quiere que vaya el caos, ¿no? El orden del caos. El señor de las tormentas. Sí. Federico, para cerrar. Pues mira, celebro que tengamos oportunidad de plantear una visión alternativa a mucho de lo que se está discutiendo en la elección. Creo que el nivel de discusión o de debate de los analistas, de los observadores, de un lado y de otro, que fundamentalmente yo diría del sector afín a la oposición, son de una superficialidad increíble. O sea, no estar viendo detrás de la elección lo que está ocurriendo en el proceso y los riesgos que hay de por medio, me parece que es una enorme irresponsabilidad y quizás deshonestidad intelectual. Así que yo celebro que tengamos aquí la oportunidad pues de hablar de cosas que son fundamentales para el interés del país. Don Ricardo Pascoe, muy agradecidos porque haya aceptado la invitación. No, al contrario. Interesante leerlo, lo seguiremos leyendo como siempre lo hacemos y bienvenido a Yucatán siempre. Muchísimo, y con Dulce y con Federico, un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Dulce, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Federico, muchas gracias. Que tengamos una buena semana todas y todos, ¿no? Gracias. Es lo menos que podemos pedir. Así que bueno, pues nos despedimos. Hasta aquí llegamos. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Muchas gracias.